creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. La fama de Jesús llegó a oídos del rey Herodes. Unos decían, ese es Juan Bautista que ha resucitado, tiene el poder de hacer milagros. Otros decían, es Elí, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír hablar de esto, decía, es Juan a quien yo mandé a cortar la cabeza, que ha resucitado. Y es que Herodes había detenido a Juan y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, que él tenía como esposa, porque Juan le decía, no está permitido tener por mujer la de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo, y lo protegía, y cuando lo oía quedaba admirado y lo escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno. Herodes ofrecía un banquete en su cumpleaños a los magnates de Galilea. La hija de Herodías entró, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. Entonces el rey le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre, ¿qué pido? Su madre contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Corrió de nuevo donde estaba el rey, entró y dijo, quiero que me des inmediatamente la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. El rey se entristeció mucho, pero no quiso desairarla por el juramento y por los invitados. Inmediatamente el rey mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Él fue a la cárcel, le cortó la cabeza, la trajo en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Sus discípulos, al enterarse, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Buenos días, familia del cielo, Dios uno y trino, Mamá María. Damos gracias por permitirnos iniciar este nuevo día en su presencia y les pedimos que nos ayuden a tener la valentía de Juan para anunciar su reino con nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo de paz y bien. Soy Leonor, discípula de Jesús en la familia misionera Verbum Dei en la ciudad de Pereira, Colombia. Y hoy vamos a orar el Evangelio de Marcos 6, del 14 al 29. Y este es un evangelio que podríamos decir que empieza como al final, porque nos cuentan lo que Herodes escucha que están diciendo sobre Jesús, y que algunos dicen que es Juan Bautista que ha resucitado. Entonces, su conciencia atormenta a este rey y él dice, no, entonces es Juan Bautista que resucitó, pero a ese yo lo mandé a matar. Y entonces vemos cómo, a pesar de que Herodes admiraba y quería a Juan, cede ante sus pasiones, ¿cierto? Y en un momento como de mucha emoción y en esta situación en que se encontraba pues de su cumpleaños y probablemente embriagado, entonces decide complacer esta tentación de Herodías que pide pues la muerte de Juan, al que ella odiaba porque precisamente él le advertía a Herodes que su situación era pecaminosa, no estaba bien que él viviera con la mujer propia, legítima, de su hermano Filipo. Entonces, pudiendo haber tenido Herodes la oportunidad de perjurar, es decir, no cumplirle ese juramento a esta hija de Herodías y quedar mal con sus invitados y no haber aceptado esa propuesta, sin embargo, queda esclavizado, ¿cierto?, del crimen que comete, queda esclavizado y pierde su alma, ¿cierto? Y por eso es que empieza este evangelio mostrando pues la situación de Herodes. Yo he titulado estas pautas Juan Bautista, profeta de la esperanza, porque realmente lo que él hacía era anunciar la llegada ya del reino de Dios, ¿cierto? Ya la presencia en ese tiempo entre ellos del Mesías, que era, digamos, su primo
Jesús, sin temor a los poderosos, sin miedo inclusive a la muerte, él lo anunciaba. Y vemos que hoy también nuestra iglesia está en una situación semejante, porque es una iglesia perseguida, martirizada en muchos lugares del mundo por hacer este anuncio. Y decía el Papa Francisco que Juan era un verdadero discípulo, un auténtico discípulo, porque él no hacía alarde de esa autoridad moral. Y cuando le preguntaban los fariseos, los escribas, el mismo pueblo, y le pedían consejos, él simplemente decía, conviértanse. Y cuando los poderosos de su tiempo, todas estas personajes, le preguntaban si él era el Mesías, tampoco hacía como alarde o caer en la tentación de la vanidad, ¿cierto? Porque él hubiera podido decir, bueno, de eso no puedo hablar ahora. Y era una respuesta como ambigua, que generaba dudas. Él con mucha firmeza decía, no, yo no soy el Mesías. Detrás de mí viene alguien al que no soy siquiera digno de desatarle sus sandalias. ¿Cierto? Entonces vemos esta como humildad propia del discípulo, que reconoce y sabe a quién es que sigue. Y es que, digamos, en Juan vemos también como esa humillación, ¿cierto? Hasta la muerte. Y podríamos decir que él también vive su Getsemaní, porque en la cárcel, ¿cierto? Aislado, en esa soledad, en esa oscuridad, donde él inclusive llega a, a creer que se equivocó y que tal que de pronto pues, su primo no sea, bueno, hay como una crisis de fe. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él realmente es, ¿cierto? ¿Y qué hace Jesús? Le envía una respuesta de total consuelo, una respuesta donde él le dice, vayan y le dicen a Juan lo que ustedes han visto, ¿cierto? Los milagros que yo he hecho, que estoy haciendo. Entonces es una confirmación total también de ese amor tan grande que tiene Jesús por su primo Juan y sabe la situación en que se encuentra, de peligro pues de muerte inminente. Entonces, también podríamos mirar que esta vocación del bautista empieza casi desde el vientre materno, porque recordemos el salto que da de alegría cuando escucha la voz de María que llega a visitar a su mamá, ¿cierto? Pues a la mamá de Juana, Isabel. Entonces, desde ahí ya ella dice, el niño ha saltado de gozo en mi vientre, porque ¿cierto? Sabe que lo está visitando, pues Jesús, porque María tenía ya unos pocos meses de inicio de ese embarazo. Entonces, hoy en oración nos podríamos preguntar, ¿cuándo tuve esa experiencia de, de alegría, de gozo, por sentir la presencia de Dios en mi vida? Y yo podría decir que los 3 embarazos de mis hijas fueron esos momentos especiales, porque de verdad no solamente los cambios como hormonales y emocionales que uno experimenta, sino también eh, el sentir, ¿cierto?, esa vida en uno. Y luego también el nacimiento de mis nietos, han sido momentos de mucho gozo. Y ahora actualmente cuando siento que Dios me está como formando y me está haciendo como instrumento de cercanía para muchas personas que viven solas. También entonces, contemplando a San Juan Bautista, podríamos preguntarnos cómo está nuestro anuncio. Eh, ¿Sigo a Jesús en humillación, en humildad? Pidamos entonces a nuestra Madre María, Madre de la Esperanza, que nos guíe y acompañe para tener la valentía de anunciar el mal como lo hizo Juan, aunque eso signifique ser rechazados, sobre todo hoy en día, que todo vale, que todo es normal, que nada es pecado, todo se ha normalizado. Entonces, oremos hoy con este Evangelio de Juan Bautista y les deseo un bendecido día.